Bienvenidos a un episodio más de Espera que te lo explique. En esta oportunidad vamos a tocar un tema muy importante que va en continuidad en relación. ¿Por qué? Habíamos tocado el tema de las heridas emocionales en un anterior episodio y ahora queremos saber esa continuidad, esa relación, porque queremos saber qué ocurre o qué hay después de identificar si tengo una herida emocional, después de identificar si es herida o es trauma, y qué hacer después. O sea, ¿qué hacemos cuando ya la identificamos? Vamos a terapia y surgen muchísimas dudas y consultas. ¿Las heridas se pueden sanar? ¿Quedan cicatrices? ¿Queda algo que va a perdurar de por vida? Bueno, para ello tenemos a la invitada de hoy que es psicóloga clínica entendida en el tema. Ella es la licenciada Laila. Bienvenida, licenciada. Gracias por estar presente en este espacio del podcast que tenemos sobre salud mental. Y es importante tocar este tema de las heridas emocionales y qué hacer luego. Muchísimas gracias por la invitación. Soy la licenciada Laila Julia, psicóloga clínica del Centro LAICE de aquí de Tarija. Me parece que va a ser una plática muy interesante y espero que podamos resolver muchas dudas de la gente. Así es, licenciada. En un anterior episodio habíamos identificado algunas de las heridas emocionales, que son como 5, creo que habíamos identificado en ese anterior episodio. Y entre esas, las que más sobresalían dentro de casos que se habían visto, digamos, no estamos diciendo de que exactamente estas son más, ¿no? Pero sí de los casos que había visto una psicóloga, eran como que la herida del abandono o de la injusticia, que ella los había visto más en diferentes casos. Pero nosotros queremos saber, cuando llegamos a identificar una de nuestras heridas, cuando también la sabemos discernir, es decir, esto es herida y esto es un trauma. Muchos se preguntaban también y me habían consultado, ¿y qué es más fácil sanar, una herida emocional o un trauma? Porque también uno tiene el trauma y también te cuesta como que dejar ese trauma o poder sobrellevarlo, digamos. Bueno, realmente creo que para empezar, todas las personas tenemos algo ahí, llámese trauma, llámese herida emocional. Siempre hay algo que va a venir a alterar un poquito nuestra regulación emocional, nuestra autoestima, nuestra resolución de problemas, etc. Entonces, entendiendo eso, no es que en realidad exista algo más fácil de sanar, porque va a depender mucho de cada persona y de su sistema emocional, ¿no? En el ser humano tenemos distintos ejes, que es la salud física, las relaciones interpersonales, la biología, el contexto también socioeconómico, político, cultural, de todo tipo, ¿no? Entonces, enmarcado en todo eso, también están nuestros recursos personales, que es nuestro yo, y a partir de eso también vamos a determinar. Para una persona puede ser más sencillo, entre muchas comillas, superar un trauma que para otra, ¿no? Que tiene otros recursos personales, otras herramientas. Entonces, no hay ni un tiempo fijo, ni una facilidad mayor dependiendo ni siquiera del tipo de herida emocional. Decíamos, ¿no? Hay de abandono, hay otros tipos de heridas, ¿no? Emocionales de ruptura, de miedo, de ese tipo de cosas, y va a depender mucho del proceso que siga cada uno y cómo va regulando esas emociones en medio de todo eso también. Ahora, por ejemplo, habíamos identificado en el anterior episodio, un anterior episodio en realidad, en cuanto a lo que viene a ser el trauma y la herida. La herida, claro, es mucho más profunda, viene de la niñez y de algo que nos ha marcado y que nos hiere, y esa herida nos hace actuar también de cierta manera en nuestra forma de ser, en cómo nos desarrollamos, en cómo nos comportamos con otras personas. Todo eso conlleva, por eso que decimos, ¿no? Cada persona es un mundo de acuerdo a sus heridas emocionales, a sus experiencias vividas. Por eso es que también uno actúa como es, dicen, ¿no? No es que una persona es mala, es porque ha pasado por algo y esa herida le hace actuar de esa manera.
Entonces, en cuanto a la diferencia, decíamos, el trauma, en cambio, son momentos que te pasan en el instante. Por ejemplo, un asalto que no, Exacto. que te puede dar en cualquier momento de la vida, no solamente en la niñez, sino que nos puede pasar en cualquier etapa de la vida. No hay una edad específica. Y depende también de cómo se ha vivido el asalto, si ha sido con armas. Entonces, eso ya te genera un trauma y es así, inmediato, en un segundo lo puedes tener. Son ya sustos que te quedan y te quedas con el trauma y de por sí ya tú cómo vives es como que a la defensiva, ¿no? Es como que me puede pasar o directamente con miedo y no quieres salir un buen tiempo. Entonces, hay esas diferencias. Entonces, por eso también que nos surge la curiosidad y la duda. El trauma es más difícil de superar que la herida o tal vez, claro, la herida emocional como tal, porque dependiendo de los factores en la convivencia y demás que se ha tenido con los papás o no sé, o algunos tal vez sin padres, entonces hace que esto lleve tal vez un periodo más largo en cuanto a una terapia. Y si el trauma tal vez es más corto, o por ahí es más largo, no sé, porque por ahí, dependiendo, como usted lo decía, ¿no? Por ahí, dependiendo del caso que se dé y también cómo uno supera un trauma. Claro. Lo que pasa con el trauma es que es un modo de abordaje distinto, ¿no? No es necesariamente ni más fácil ni más difícil, es distinto. ¿Por qué? Porque el trauma es más impactante, ¿no? Una herida emocional la podemos llevar a lo largo de toda nuestra vida y dependiendo de los recursos personales que tengamos, pues podemos evitarla, podemos reprimirla, podemos hacer muchas cosas con ella hasta que sale en modo de patrones de comportamiento en el que ya comienza uno a tomar acciones que normalmente no sabemos de dónde vienen, entonces ahí es muy probable que venga de una herida emocional. Pero en cambio el trauma genera mucho más impacto en la persona en el sentido de que genera síntomas, ¿no? Como decíamos, hay un accidente, puede generar un estrés postraumático, puede generar que alguien tenga tal vez algún tipo de TOC o incluso algún tipo de trastorno de ese tipo, o ansiedad social, fobias sociales, etcétera. Y eso, claro, como tiene una sintomatología más elevada, hace que la persona quiera recurrir a ayuda más rápidamente. Entonces, ahí es como que en el proceso, ¿no? Digámoslo así, de terapia, ambos como que podrían llevar la misma cantidad de tiempo. La única diferencia es que uno trata de convivir más con uno, que es con la herida emocional, y el trauma suele ser más llevadero, ¿no? Obviamente hay personas que también aprenden a vivir con eso, ¿no? Hay situaciones, ¿no? De violencia y de ese tipo que generan normalmente este tipo de traumas, pero claro, la respuesta es mucho más fuerte, por así decirlo, pero ambas se pueden sanar, ambas se pueden tratar. Es cierto que el trauma sí requiere más un seguimiento profesional, tanto psicológico como en algunos casos puede llevar seguimiento psiquiátrico, ¿no? Dependiendo del tipo de trauma también, porque dependiendo de la sintomatología que genere, si genera ansiedad, si genera depresión, otro tipo de cosas. Y obviamente eso ya es con un seguimiento más especializado. La herida emocional también requiere seguimiento, pero digamos que encontrando los recursos adecuados, la persona puede seguir adelante. Entonces, pongámoslo que uno requiere más seguimiento, por así decirlo, ¿no? Y en cuanto a lo que viene a ser las heridas emocionales, para poder uno sanar de manera más pronta, por así decirlo, es importante que aprendamos lo que es soltar o aprendamos a perdonar. Y cuesta, ¿no? O sea, qué difícil es para algunos, otros es fácil, pero no todos somos lo mismo, como decir, no todos somos la misma persona. Mira, es una pregunta súper interesante.
Porque se ve mucho, de hecho, en terapia, el concepto de perdonar, no solo en terapia, en TikTok, en todas las redes sociales, está muy ya sabido hoy en día de que una manera de sanar es perdonar. Pero ojo con eso, ¿no? Tiene una conceptualización muchas veces distinta de la que queremos creer. A veces pensamos que perdonar significa volver a vincularte con esa persona que te ha hecho daño, significa olvidar lo que ha pasado, y no necesariamente es así. El sanar no significa que tengo que vincularme de nuevo con esa persona, que tengo que llevarme bien con esa persona. Significa aprender a vivir con ello, ¿no? Entender que no necesariamente voy a olvidar lo que pasó, porque eso queremos, ¿no? Queremos que haya una solución así de fácil, entre muchas comillas, de poder decir, ya, me he olvidado, ya no me acuerdo de nada de esto y se acabó, ¿no? Pero no funciona de esa manera. Y eso es algo que también, llegando en el momento de sanación, choca la gente porque piensa que ese es el proceso que debe seguir. Y claro, cuando el trauma o la herida emocional es muy fuerte, termina siendo un proceso muy largo muchas veces. ¿Por qué? Porque la persona no acepta que también está bien vivir con ello. La diferencia es que el vivir con ello no tendría que seguir significando una sintomatología fuerte, como por ejemplo que me siga viniendo mucha ansiedad o pesadillas o cuestiones por el estilo a razón de esto, sino de recordarlo, pero ya no me causa un desequilibrio emocional necesariamente, ¿no? Entonces el perdonar también va por ese lado. Hay muchas personas que son capaces de perdonar a las personas que les hacen daño, pero hay otras que no. Y está perfectamente bien en función de que ellos sientan que eso que les ha sucedido ya no determina su presente. Ahora, en cuanto a lo que viene a ser, por ejemplo, ¿no? O sea, en el caso de la herida de abandono, que se da a veces en el caso de que el padre o la madre, bueno, digamos, tienen una desvinculación familiar y ahí el hijo o la hija que sufre la herida del abandono ya en la etapa adulta, en cuanto a lo que viene a ser sus relaciones de pareja y demás, son esas personas más intensas, ¿no? Y que tienen miedo de que me va a dejar, está queriendo revisar el celular o está queriendo tratar de tener un control o por lo menos enterarse qué está pasando por el otro lado, porque hay ese miedo, ese temor de que esa persona me pueda dejar. Porque si en casa mi padre o mi madre, por X, Z motivo, se fue, uno no lo siente como tal, como que hay un motivo específico. No, directamente es algo, ¿por qué me abandonó, digamos, ¿no? Entonces, ese algo que tengo, no sé qué es, pero puede descubrirles mi pareja, digamos, y no quiero que pase eso y tratan, ¿no? Y a veces llegan hasta como que a intensificar mucho esa relación o sea, la pareja se siente como que a veces sofocada y es contraproducente. Entonces, para este tipo de heridas emocionales, como son el abandono, es preciso, creo yo, el perdón, ¿no? O sea, el perdonar al papá o a la mamá, el perdonarse a uno mismo también, no sé, dependiendo también de la herida emocional que se tiene, para poder sobrellevar las cosas, el perder ese temor a que la otra persona me va a dejar. Me va a dejar. Y bueno, puede pasar, ¿no? De que el amor, como uno está enamorado un tiempo, a veces también te puedes desenamorar de la persona. Claro. Y si ya te desenamoraste, pues hay esa ruptura, hay esa separación, hay ese dejo, por así decirlo. Y puede pasar, pero ¿cómo vivir sin ese temor, ¿no? De que obviamente puede pasar, pero que no se haga como que sea yo la que está incitando a que pase, digamos, por esta herida. Lo que pasa es que cuando tenemos heridas emocionales tendemos a vivir en otras temporalidades, ya sea en el pasado o en un posible catastrófico futuro, y de ahí surge mucha ansiedad, ¿no? Y la realidad de esto, y en ese sentido hay mucha razón en que es necesario, ¿no?, poder sanar esas relaciones con los padres, no porque justifiquemos sus acciones necesariamente. Es todo bastante muy contextual según lo que sucede, pero
obviamente, si nosotros identificamos, entendemos, analizamos qué es lo que ha pasado en nuestro pasado, porque obviamente también sucede que tenemos estas heridas emocionales y no tenemos idea de por qué. Entonces no es hasta que se autoanalizan esa vida pasada que descubren, tal vez es que tengo este tipo de patrones con mi pareja porque mi papá no ha estado presente en mi infancia, ¿no? Pero claro, al analizar que tal vez haya sido porque él no haya querido eso, entonces uno comienza a no siempre llegar al perdón. Hay gente que lo logra y es maravilloso, pero para la gente que no lo logra tampoco es como que ahí también se tiene que quedar. Tipo, no puedo perdonar a mi papá por haberme hecho esta cosa horrible, digamos, ¿no? Pero tampoco tiene que quedar ahí porque no es algo que determine tu presente. Al final, siempre en un proceso, digamos, terapéutico, se aborda justamente ese pasado para que la persona entienda justamente cuáles son las raíces de lo que le sucede y que no termine culpabilizándose a sí misma por lo que pasa. Muchas veces en estos temas de pareja sucede eso, ¿no? Que no entienden del todo que viene de una herida emocional, entonces comienzan a culparse y decir yo soy la mala, yo soy el malo, yo provoco esto, yo soy el problema. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer que todo lo que la otra persona me diga, y ahí nace el problema de dependencia emocional. Entonces, para frenar todo eso, para empezar hay que tener un buen autoconcepto de uno mismo. Si yo preguntaría, digamos, a la persona, ¿quién eres? Es probable que no sepas responderme del todo. Una persona que no ha hecho ese autoanálisis, ¿no? No necesariamente solo de su pasado. Una persona se constituye de su pasado, de su contexto, de su presente, de sus ideales, de muchas cosas, ¿no? Entonces, una vez analizado ese pasado, y es importantísimo determinar quiénes somos ahora. ¿Qué hemos decidido hacer con nuestras vidas más allá de lo que ha pasado, de esa herida de abandono, de eso que nos ha hecho tanto daño, ¿no? Entonces ahí es cuando uno decide tal vez poner ese alto, sanar esa situación del pasado y comenzar a tomar acciones para cambiar ese presente, ¿no? Obviamente también en una relación de pareja no es que viene una sola persona con un tipo de herida, sino que las dos suelen tener algún tipo de herida. Alguna vez, ¿no? Viendo temas de apegos, siempre es súper común ver que hay mucha pareja evitativo con un ansioso, que son tipos de apego contrarios, ¿no? Entonces ahí pues determinamos que suelen atraerse por esas heridas emocionales que cada uno tendrá, ya sea por abandono, ya sea también por una sobrecarga emocional, por sobreprotección de los padres, que igual puede venir de ese lado, ¿no? Primera vez que escucho eso. O sea, sí. Bueno, en cuanto al tema del apego, que haya esa diferencia de apegos y que se puedan atraer. Me pareció interesante, licenciada. Y en cuanto también, cuando hay ese apego, ¿cómo cuesta soltar? Y eso me imagino, no sé, también seguro van a tener esa curiosidad o esa duda los que nos están viendo. Para poder también sanar una herida hay que soltar muchas cosas. Y si tenemos ese apego también, ¿cómo nos cuesta soltar? ¿Cuál vendría a ser, no sé, como dentro de las terapias que has realizado, no sé, con un ejemplo que nos pueda dar, el tip o cómo nos induce hacia poder soltar? Porque hay muchas personas que no solo no pueden soltar personas, hay personas que no pueden soltar cosas, hay personas que no pueden soltar situaciones, que eso ya me refiero al tema de las heridas emocionales, pero todo viene de ahí, digamos, ¿no? Porque a veces hay gente que no se desprende de cosas materiales. Por ejemplo, esto me recuerda a esto o esto tengo, y se va, y vienen los acumuladores, digamos. Por más que ya no usan las cosas, les cuesta desprenderse de objetos. Tiene un porqué. O el de soltar a una persona. Puede que haya terminado el amor y demás, pero cuesta soltarla a la persona, no quieren soltarse y a veces ya no hay que los una y no se pueden soltar.
y viene en base a eso. No sé cómo viene en cuanto al tema de la terapia, cómo lo trabajan cuando se toca estos temas de soltar, porque viene, como le decía, de una raíz que puede ser una herida emocional. Depende mucho del estilo de terapia que elija tanto el paciente, la persona, como el terapeuta, ¿no? Hay distintos tipos de terapia. Por ejemplo, hay gente que preferiría trabajarlo desde justamente el pasado. Entonces, trabajará con psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? Que es un tipo de terapia que abarca justamente analizar paso a paso qué es lo que te ha llevado a hacer de determinada manera, darle una explicación a todo eso, que es una terapia bastante funcional cuando la persona justamente no tiene recuerdos de su niñez, por ejemplo, o de su adolescencia. Suele pasar, ¿no? Que uno sabe que tiene un problema actualmente, pero cuando uno pregunta sobre su infancia, les dicen, no sé, no me acuerdo. Entonces, eso es un bloqueo y un mecanismo de defensa para proteger a la persona, el cerebrito que está protegiendo. Entonces, el psicoanálisis ahí ayuda bastante para poder entender que es un paso número 1, ¿no? Ahora, cuando la persona ya más o menos se da una idea, lo sabe, pero no lo quiere reconocer, hay otros tipos de terapia que pueden ser muy funcionales, como la terapia cognitivo-conductual, las terapias de tercera generación, terapia breve, terapia DBT, bueno, hay un montón. Pero ¿en qué está el eje de todo esto? Desde mi práctica clínica también, lo que he visto que más suele funcionar es incidir mucho en el tema emocional. Pasa que todos esos recuerdos, esas razones por las que uno se aferra a personas, objetos, situaciones, etcétera, es porque llevan cierta carga emocional en sí mismas, ¿no? No es lo mismo para mí que yo hubiera tenido un accidente, que otra persona hubiera tenido un accidente, y si yo sé cómo regular esas emociones en el momento o posteriormente, no necesariamente va a llegar a ser un trauma, ¿no? Como para otra persona que, no sé, le ha pasado de todo en la vida, que ha tenido un contexto bien complicado, tal vez sí se vuelva un trauma. Porque las heridas emocionales no necesariamente están en cómo nosotros lo vivimos, las situaciones en sí, sino en cómo nosotros procesamos esas situaciones, ¿no? Entonces, en un trabajo inicial, para empezar hay que identificar emociones, porque no es lo mismo sentir miedo que vergüenza, que enojo. Y muchas veces pasa eso, ¿no? Que la gente reacciona emocionalmente muy fuerte y llantos incontrolables o incluso alegría que no viene acompañada de algo cotidiano, ¿no? Como más en piloto automático, por así decirlo. También hay enojos repentinos, gente que, no sé, se vuelve agresiva o cotidianos por el estilo. Entonces, para empezar hay que aprender a identificar eso, cómo es que uno reacciona ante ese tipo de cosas para poder ir regulando también a nivel de pensamiento. Lo que le pasa a muchas personas en este sentido, y hoy en día más que nunca, es que tienden a sobrepensar demasiado lo que sucede, ¿no? ¿Eso a qué se debe? Porque yo soy una de esas personas. Me voy a hacer aquí la terapia con la CCA. Yo también, no sé si pasa en una gran mayoría o tal vez una minoría, somos los que sobrepensamos. Mira, pasa algo y sobrepienso. Y si hubiera hecho esto, y por qué lo hice esto, y si hubiera hecho de esta otra manera, o sea, ya ni para el caso, digamos, ¿no? De qué hubiera pasado si hubiera hecho tal, pero era que haga esto ahora, y me empieza a surgir como muchísimas opciones para esa situación. Pero ya pasó, digamos, pero la sobrepienso. O es una situación que tal vez se va a dar recién y estoy sobrepensando. Ahora, ¿cómo voy a hacer eso? Y ya, puede que uno se ponga a pensar un buen tiempo sobre el tema, pero yo la pienso pues hasta todo el día y hasta antes de dormir, digamos. He estado pensando ese tema, por más que he tenido pausas y he estado pensando en otras cosas, he vuelto a pensar de nuevo. O sea, que me acuerdo y vuelvo a pensar, y vuelvo a pensar. Entonces, no sé por qué se da este tema de sobrepensar. Claro, y justamente, ¿no? Ahí es que las personas piensan, ¿no? Es que tengo que soltar, ya, tengo que soltar. Pero si no sabes regular tu pensamiento, no puedes dejar de sobrepensar, ¿cómo voy a poder soltar algo? Es como que un paso previo a poder llegar a ese punto que es como que más avanzado, ¿no? ¿Por qué sucede?
porque, bueno, por muchas razones, puede ir desde lo biológico, justamente hay gente con un temperamento que tiende más a ese tipo de pensamiento, la vida actual, que es muy rápida, es muy acelerada, todo necesita un porqué, todo necesita un para qué, entonces estamos configurados también de esa manera. Y también justamente nuestra infancia, nuestro crecimiento, si hemos crecido tal vez en un hogar en el que todo estaba mal o todo era como que una razón para hacer las cosas mejor, entonces nada de lo que hagamos nunca va a ser suficiente. Entonces terminamos como que queriendo siempre más y más y más. Pero la realidad es que, y como lo dijiste, ¿no? No hay una manera en la que nosotros podamos deshacer lo que hemos hecho o mejorar lo que vamos a hacer. Y lo que sucede mucho con el sobrepensar, que es lo que nos deriva la ansiedad, es que nosotros creemos que si nosotros le decimos basta a la ansiedad, ¡pum!, se va. Y no podría ser más erróneo, porque cuando nosotros decimos eso es que peor, y así es que quedamos, ¿no? Entonces es como que nosotros le terminamos dando un paso a la ansiedad y al sobrepensar para seguir y seguir y seguir y seguir. ¿Por qué? Porque en la mente nos pueden pasar 20,000 pensamientos. 2 serán reales. El resto es una creación de nuestra mente porque entra en estado de emergencia. Como que tengo que buscar soluciones, tengo que buscar algo que hacer. Y claro, eso con el tiempo se termina volviendo desgastante. Entonces ahí es que terminan habiendo ese tipo de problemas y es más difícil sanar las heridas emocionales. Entonces, para empezar, no está mal el pensar las cosas, el darle una vuelta a lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer, etcétera, ¿no? Pero eso siempre tiene que tener un límite. Nosotros nos podemos poner, no sé, una alarma. Voy a poner 1 hora para pensar todo lo que quiera pensar. Y lo voy a repensar, le voy a dar 10,000 vueltas, pero suena mi alarma y se acabó, ¿no? Entonces, eso parte también de nosotros entender cuántos de nuestros pensamientos genuinamente son reales y cuántos son una creación de nuestros traumas, de nuestro pasado, de cuestiones alternativas que nos van sucediendo en la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que uno entiende eso también respecto al plano de los pensamientos, uno es capaz de poder aplicarlo más hacia el nivel conductual, pero sin dejar de lado el lado emocional, que a veces uno también se altera mucho por lo que siente, ¿no? Como por ejemplo, estoy llorando, no puedo dejar de llorar, me siento mal, me angustio más y como decíamos, todo este tema es un poco paradójico, entonces a más quiero eliminarlo, más incrementa. Entonces si yo me reprimo a mí misma y digo, no puedo llorar por esto no es lo suficientemente importante para llorar, estamos invalidando nuestras emociones y eso hace que nos sintamos peor. Entonces, de ninguna manera vamos a sanar lo que tenemos ahí dentro porque nosotros tampoco no nos lo estamos permitiendo. Y eso también parte por el lado del amor propio, la autoestima, que igual son cosas que hay que terminar sanando, ¿no? Sí, eso sí, es muy importante. Pero yo, hablando, sí, seguida con mi caso, sí he notado que de lo que era, no sé, hasta el año pasado, pongamos el ejemplo, de sobrepensar mucho, este año yo noté que hubo un cambio, o sea, hacia abajo, no sé, he notado. ¿Cómo lo logré? No sé, por eso preguntaba, porque claro, me doy cuenta de lo que sobrepensaba tanto antes, como le decía, ¿no? O sea, yo podía pasaba una situación o me anunciaban, esto va a pasar o tienes que hacer esto, ¿no? Y yo ya estaba, tin, 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 todo el día, o tenía mis pausas, pero ya hasta la noche era, y me acordaba y decía, ahora esto, y sobrepensaba, y tenía mis cuadros, hasta el día de hoy tengo mis cuadros de ansiedad, pero sí he notado que hoy por hoy, o sea, en este año, no sé qué pasó, pero ya no sobrepienso. O sea, tengo un tiempo, claro, me acuerdo y lo pienso, no sé, pongo el ejemplo, unos 15, 20 minutos, después me olvido. En la tarde, me volví a acordar, Dios, y ya es 15, pero, o sea, a lo que se había pensado durante todo un día casi, ahora pues me acuerdo
unas 2, exageran 3 veces al día, digamos, y le dedico 15 minutos. Entonces, y yo ahí me he dado cuenta que, wow, bajé mi sobrepensamiento, digamos, sobre las cosas. Por eso, y cómo identifiqué qué pasó, no sé qué pasó, pero bajé. Por eso digo, ay, ¿qué será? Y es importante porque todos quieren a veces la fórmula, ¿no? Eso nos va, seguro los que nos ven, nuestros seguidores del podcast, van a decir, ¿y cuál es? ¿Y qué hago? ¿Qué tengo que hacer para dejar de sobrepensar o para bajar esos cuadros de ansiedad que suelen darnos estas situaciones? Bueno, respecto a lo que te habrá pasado, no, o sea, bien, a veces sucede así. También nosotros a veces cuando le ponemos más carga emocional a eso, termina haciéndose peor el problema y uno no lo puede curar, por así decirlo, porque le estamos poniendo demasiada atención. Probablemente también, no sé, nuevos proyectos, nuevas cosas, un cambio de vida. Ahí viene. Uh-huh. Porque hemos estado con nuevos proyectos, ya desde el año pasado que estamos con el podcast, y he estado enfocada con el equipo, con Gustavo, y estamos viendo y tenemos que dar tiempo para una edición, para un lado, ya estoy buscando la temática del próximo episodio, ver a quién vamos a entrevistar, entendido en el tema y demás. O sea, ya estaba como que más ocupada mentalmente en proyectos, en trabajo y demás. Y eso quiere decir que antes no teníamos otro tipo de trabajo, pero ahora como este es un proyecto muy propio nuestro, entonces es como que motiva, más enfocada a lo que generalmente te dan en el trabajo. Te dan el trabajo, no, ya está, termina y listo. Pero cuando es algo tuyo, pucha, uno realmente le pone más esmero, ¿no? Entonces, como que esto quiero, esto, y quiere que todo salga perfecto. No va a salir del todo perfecto, tenemos nuestros errores, somos humanos, pero tratamos de hacerlo cada vez mejor. Y yo creo que va por ese lado, como bien dice, hay nuevos proyectos, hay nuevas cosas que están en la cabeza y nuevas metas y nuevas cosas por conseguir, y ahí pues uno no tiene tiempo para sobrepensar muchas situaciones. Pero ahí diste en el clavo en el sentido de que es tu proyecto. Y a eso íbamos también con la parte de la autoestima y el autoconcepto. Porque si uno comienza a trabajar por lo que realmente quiere, por lo que sabemos que te nutre, que te hace sentir bien y todo ese tipo de cosas, entonces va a haber menos espacio para que creamos que estamos haciendo algo mal. Porque es algo que queremos desde lo profundo de nosotros, ¿no? Y en cambio, cuando simplemente hacemos cosas por hacer, digamos, ahí es cuando hay más espacio, ¿no? Uh-huh. Entonces todos estos aspectos terminan viniendo de la mano y ayudando, mira, de manera inconsciente y sin quererlo. También ha debido haber un momento inconsciente en el que dijiste, bueno, ya, tengo que promover algo mío, tengo que hacer algo mío. Y eso es como un antes y un después. Es como una caricia a esa herida, a esa niña interna que dice, no, tú quisiste hacer este tipo de cosas, digamos. Entonces, el dar esa caricia es como una relajación, como dopamina en nuestro cerebrito y que hace que digamos, bueno, ya, que se calme. Por algún lado teníamos que tener dopamina. Ya que de ejercicio físico no hacemos ni Gustavo ni yo. Bueno, estamos ahí con nuestra dopamina, es el podcast y nuestro trabajo. Es importante tener ciertas actividades que nos mantengan ocupados y que nos desarrolle o que active en realidad esa hormona. Yo le llamo la hormona de la felicidad. No sé si tiene un nombre científico especial, usted debe saberlo, pero hay que activar esas hormonitas de la felicidad para también mantenernos buscando nuevas cosas, nuevas metas para nosotros y mantenernos ocupados y de cierta manera también poder soltar otras, digamos, ¿no? Correcto. Bueno, ahí justamente alineado a lo que preguntábamos, la fórmula, ¿no? La fórmula de la felicidad, pongámosla así. Justamente no existe una fórmula porque cada quien va a determinar lo que a ellos les haga sentir bien, ¿no? Para eso tenemos que entender que nos hace sentir bien, porque vivimos también en sociedades a nivel general en las que tendemos a tener una máscara muy importante, ¿no? Ahora con todo este tema de las redes sociales, todos queremos ser algo más,
alguien más. Entonces, basado en esas expectativas, siempre queremos que eso que se nos muestra es lo que nos dé esa fórmula secreta para sentirnos bien. Por ejemplo, es que tal persona hace ejercicio a las 5 de la mañana, luego va a estudiar, luego tiene un trabajo, luego, no sé, toca música y un montón de experiencias que, claro, vistas desde el punto de vista de Instagram o TikTok o lo que sea, bárbaro, ¿no? se ve como yo quiero eso. Yo digo, qué lindo que se tener ese tiempo también, pero no me da. No da, por más que uno quiera. Entonces ahí es cuando uno debería replantearse qué es lo que realmente yo quiero, qué es lo que a mí me nutre, porque ya puedo llegar a hacer todo eso, puedo viajar a Dubái si me lo propongo, pero me va a dar la felicidad que yo estoy buscando, me va a dar esa dopamina, esa serotonina, mejor en realidad que eso. Y obviamente por ahí uno no tiene el tiempo para hacer realmente todo lo que quiere hacer, pero también es una cuestión de prioridades, ¿no? A veces le damos demasiadas prioridades a las cuestiones incorrectas para nosotros, ¿no? Obviamente el trabajo, hijos, etcétera, es una prioridad. Pero siempre tiene que haber 5 minutitos. 5. Si para mí es algo que me va a nutrir, darme una ducha de agua caliente durante 15 minutos, hay que hacerlo. Uno también comienza a tener pensamientos automáticos, creencias limitantes que nos dicen, no, es que ¿para qué vas a hacerlo? Si de todas maneras no va a servir. ¿Para qué vas a hacer esto otro si no vas a obtener ningún beneficio de esto? Nosotros mismos nos boicoteamos a veces. Pasa. Y sí, nos boicoteamos. Tiene mucho que ver con las heridas emocionales justamente porque ahí va, ¿no? Nuestra voluntad de querer hacer algo, si es que siempre en la vida, ¿no? Se nos ha cortado por X O por ahí motivo. también pasa que a veces ha tocado me imagino en algunos casos, papás que no, así no se hace, no, esto está mal, no, mejor no hagas, no, inútil, no, o sea, y uno crece con eso de que no, de que no lo voy a hacer, no, yo no sé hacer eso, no, o sea, y al final, hasta cuando te dan un trabajo, no, o sea, no lo voy a poder, no, o sea, la negativa, ¿no? O sea, de que no sirves, no puedes, no lo haces bien, y para qué te vas a esforzar si no te va a salir, o sea, y es como, y esas son heridas que te vienen tal vez no lo hacen con esa intención, pero a veces porque no lo has hecho bien, deja nomás, yo voy a ser la mamá de ellos, o no, sin querer queriendo, pero a veces pasa y son cositas que uno no se da cuenta, pero está llegando hiriendo, va hiriendo, va hiriendo, va hiriendo, y cuando luego el papá o la mamá te dice, ya anda a hacer tal cosa, no, yo no lo hago bien, ya directamente ya ni hacen, ¿no? Entonces pasa. Entonces hay ese tema de heridas que se dan, que como usted lo dice, a veces en el trayecto de la vida luego uno se empieza a boicotear solo, porque no, ya no sirvo, digamos. Claro, y al final todo este proceso en realidad de sanar una herida emocional viene también con el reaprendizaje de las cosas. Si nosotros tenemos vinculada una experiencia negativa a cierto tipo de cosas o cierto tipo de recuerdos, va a seguir siendo una experiencia negativa. Por más que la identifiquemos, por más que intentemos ya como que soltar, ya hemos llegado a ese punto. Entonces el siguiente paso es reaprender, es comenzar a hacer esas cosas que nos dan tanto miedo, que decimos no podemos, soy incapaz, etcétera. Siempre comenzando desde algo pequeño, porque si nosotros nos posicionamos desde lo más grande, lo más probable es que fallemos y nos frustremos y eso reafirme la idea de que no podemos. Entonces, por el contrario, ir comenzando a hacer cosas pequeñas. Por ejemplo, a mí mis papás siempre me han dicho que toco la guitarra horrible, entonces nunca he vuelto a tocar, ¿no? Digamos. Volver a intentar. Puede que te guste, puede que no. Puede que te salga, puede que no. Pero por lo menos ha sido tu decisión el poder volver a hacer eso y realmente determinar si es para ti o no y no dejar también que comience a determinar ese pasado lo que uno podría haber hecho. Y ahí es cuando uno tiene que tratar de evitar vivir experiencias que en nuestro inconsciente sabemos que nos van a nutrir. Por ejemplo, alguna vez escuchaba, ¿no? En terapia que me decían, yo siempre he querido bailar ballet,
pero siempre me han hecho de menos por X de motivo, que no coordino mis pies, que no tengo la figura adecuada para eso, etcétera, ¿no? Y no puedo, ¿no? La cuestión es que, bueno, después de trabajarlo, insistirle, deberías probar, intentar, etcétera, fue, ¿no? A ballet. Y ella dice, no sé si me sale bien, pero es la experiencia más hermosa que he tenido en mi vida y me ha ayudado muchísimo, porque claro, es esa, como decíamos, esa curita a eso que siempre quise, pero ya no depende de nadie más. Entender eso en el post de todas las cosas hace que uno comienza a no dejar que ese pasado determine quiénes somos ahora, sino de nosotros poder crear una nueva realidad a partir de lo que sabemos y de cómo somos, pero en nuestro presente. Interesante. En cuanto a lo que viene a ser este tipo de terapias para las personas que están atravesando una herida emocional, porque podría decir que casi la mayoría tenemos una herida, aunque sea emocional, y no porque nos haya, por culpa del papá o la mamá, a veces son circunstancias de la vida, sin culpabilizar a nadie, que se van dando y nos van generando heridas emocionales, ¿no? Entonces, por lo menos una debemos tener, y cada una de estas heridas afecta a la autoestima, ¿verdad? Porque al menos eso es lo que habíamos llevado en el anterior episodio de las heridas emocionales. Que por cierto, si no lo vieron, vamos a poner el enlace para que lo revisen también y así vean la continuidad que es esta. Afecta cada una de estas heridas emocionales a la autoestima. Entonces, para este tipo de terapias que vienen luego de identificar que tenemos una herida emocional, vendría a ser, según lo que estábamos conversando, licenciada, es también identificar las emociones que nos generan cada herida emocional que presentamos, porque nos pueden generar, como bien dijo, diferentes emociones entre una persona y otra, ¿no? O sea, puede tener la misma herida emocional, pero son diferentes las emociones que causan en cada una de ellas. Entonces, identificar las emociones, trabajar el tema del amor propio, para luego también poder identificar actividades que nos puedan hacer soltar, perdonar y ciertas cosas, ¿no?, que nos van a llevar a poder sanar. ¿Estoy bien dentro de lo que ha indicado para hacer como que un resumen de cómo viene a ser más o menos en terapia? La identificación de emociones, el trabajar el amor propio y todo ello, que nos va a ayudar luego a sanar para también ver qué actividades llevar adelante. Sí, correcto. Bueno, el tema particularmente de la identificación de emociones viene de la mano también de regularlas, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, sabemos que determinadas situaciones nos generan determinadas emociones, es mucho más probable que podamos evitarlas desde antes que haciendo alguna actividad, haciendo algo que a nosotros nos sane o nos ayude en ese momento. También ahí nosotros podemos identificar la variabilidad de ese tipo de emociones, ¿no? Si en un mismo día pasamos por 3 emociones distintas, muy contrastantes, es porque nuestro cuerpito nos está avisando que hay algo malo que está sucediendo. Entonces, para empezar, toda esa parte del entendimiento viene por ese lado, ¿no? Y la parte de poder regularla viene con el lado del pensamiento que nosotros hablábamos, ¿verdad? Y por sobre todo, no rechazarlas. O sea, esta identificación es súper importante, no rechazar que una persona puede llegar a sentir, porque lo que más necesitan en ese momento de herida, de dolor, de malestar, la persona es sentir que alguien valida lo que siente. Pasa demasiado y una de las heridas más comunes es justamente la de a nadie le importa lo que siento. Entonces me voy a reprimir y no voy a contar a nadie y voy a, no sé, guardármelo todo para mí. Las personas somos como volcancitos emocionales. Entonces todo eso se va acumulando hasta que llega un punto que uno explota. Y ahí es cuando vienen los problemas. Entonces esta parte emocional nos permite identificar cuándo vamos a encontrar esa situación más o menos y poder ir evitándola haciendo cuestiones específicas. Una cosa por ahí que les recomiendo mucho a la gente es la escritura. No sé si todos la practican o no,
pero Fuera de utilizar la escritura para el chat, creo que muchos no la practican y es importante. Es importantísimo porque es la conversación con uno mismo. ¿Cómo vamos a pretender nosotros poder expresar las emociones al resto si no lo hacemos con nosotros mismos? Entonces, el escribir, el identificar, el hablar, el respondernos también, el tratar de encontrar una solución, es mucho mejor siempre mediante la escritura, porque ahí uno permite realmente leer también lo que uno ha escrito y identificar, esto es cierto, esto no es cierto, que es lo que decíamos respecto a los pensamientos, ¿no? Entonces, eso es un acompañamiento continuo para sanar. ¿Y qué tenemos que escribir? En el momento en que estamos sintiendo esa emoción, pongo el ejemplo, esto me causa ira. Y la ira me hace actuar de esta forma, o sea, o me choco contra mi pareja o me choco contra mi compañero de trabajo, no sé. ¿Algo así tenemos que escribir o qué es lo que tenemos que escribir? Precisamente lo que sentimos. En un inicio, cuando se comienza con el tema de la escritura, siempre son párrafos cortos, medio difusos, que tienen que ver más con la conducta que con la emoción o con el pensamiento. Pero a medida que uno va haciéndolo en constancia, es importante tener un hábito al respecto. Ahí uno va a comenzar a escribir, por ejemplo, hoy me siento muy enojado porque me ha pasado esto y no he sabido entenderlo, no sé qué me pasa, o puede que tenga que ver con esto, ¿no? Entonces, eso de por sí va a servir como un descargo en el momento, ¿no? Que eso es genial para evitar justamente la represión emocional y los picos de ansiedad. Y ya después de eso, pues esperamos, ¿no? Hasta calmarnos y demás, podemos releer eso y ahí es donde comienza el análisis interno, ¿no? Ya, he escrito esto, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Realmente sigo pensando esto después de haberlo escrito? ¿O era una cuestión del momento? ¿O era una reacción de mi cerebro tratando de protegerme por cualquier cosa? Entonces ahí comienza todo ese periodo que es un poquito el más largo, pongámoslo así, dentro del proceso terapéutico, porque claro, ahí viene mucho de la mano de la persona hacerlo para empezar, identificar, entender, comenzar a tomar acciones para evitar eso y de ahí ya podemos profundizar con el amor propio. Porque claro, pasa mucho, ¿no? Que internet te dice, pero quérete, ya, digamos, ¿por qué no? Si tienes todo para quererte. Y la persona, pero no puedo, ¿qué voy a hacer? ¿No? Buscamos algo, ¿no? De que esto no me gusta, no me gusta cómo soy de esta manera, no me gusta, o tal vez el físico, no me gusta esto de mí. Y hay muchas cosas que nos saboteamos nosotros mismos, digamos, ¿no? Y nos damos palo. Nosotros, o sea, esto está feo, esto no me gusta, eso no sirvo para eso, o sea, y ahí viene nuestro amor propio. ¿Cómo está? O sea, si lo pondríamos en un nivel de aquí a aquí, digamos, ¿dónde cada que nos autolastimamos también? Bueno, para empezar, viene del lenguaje, ¿ya? Si nosotros nos hablamos feo, nos vamos a bajonear siempre, ¿no? A veces, aunque uno no lo sienta tanto, hay que tratar de hablarse de la manera más amable posible. Por más que nos hayamos equivocado, por más que hayamos cometido un gran error, hablarse como con cariño, ¿no? Porque no es lo mismo decir, ay, te has equivocado, eres un tal, un cual, un esto, un otro, no sirves para nada, a decir, te has equivocado, no pasa nada, vamos a aprender de esto y vamos a tratar de encontrar una solución. Hay una diferencia. Entonces una tiene con mucha carga negativa y la otra es como, bueno, ya, no pasa nada. Entonces de ahí partimos para promover el amor propio. Y bueno, la verdad es que es un proceso que viene acompañado de todo lo anterior que hemos hablado y que viene muy de la mano también de comenzar a poner límites, de establecer lo que realmente queremos hacer sin que el entorno influya demasiado en eso, saber qué queremos hacer para empezar y bueno, poco a poco ir tomando estas acciones de la mano del lenguaje, de la mano de
tratar de ver un poco lo más positivo dentro de todo. Ahí entra un concepto muy hermoso que es la resiliencia, aprender a ser resilientes por si acaso. La resiliencia no es algo con lo que nacemos y que hay gente que tiene y no, sino que es algo que se aprende con el tiempo y son justamente esas experiencias negativas, esos traumas, esas heridas emocionales, los que nos van a ayudar a ser resilientes. Como decías, todos tenemos alguna. Todos. Entonces, en algún punto tenemos que aprender este concepto, que es básicamente aprender de lo que sea de adversidad que hayamos vivido, tomarlo con el camino de por lo menos aprendí de esta situación y no me hundí con esto, ¿no? Y esto obviamente genera un cúmulo de experiencias que nos ayudan a tomar mejores decisiones, a vincularlos con las personas. Entonces, es uno de los conceptos que se termina tratando bastante en terapia porque es muy bonito, ¿no? Realmente, no sé si has escuchado de esta técnica Kintsugi del Japón, que es cuando rompen los platitos, los rompen a propósito, o bueno, se les caen, y ellos los reparan y le ponen oro en la rotura. Es una metáfora para explicar que lo que se ha roto no necesariamente deja de ser valioso, sino que tiene aún más valor. Y realmente lo venden más caro, ¿no? Esas piezas. ¿Por qué? Porque tienen obras de artesanía de las personas, porque tiene el oro, etc. Entonces es como una manera de decir que aunque nosotros nos rompamos por dentro, si nos curamos, aunque sea que esté ahí la cicatriz visiblemente, porque es súper marcada la cicatriz, ¿no? Pero más valiosa. ¿Por qué? Porque hemos aprendido un montón de esa experiencia y no vamos a permitir que eso nos vuelva a suceder. Nos hace crecer en realidad, ¿no? O sea, uno aprende cada día y de las experiencias. De las malas aprendemos más. Entonces hay que saber cómo darle el enfoque también y decir, de esto aprendo, esto me sirve para qué, ¿no? O sea, esto me ha enseñado a hacer de esta manera, esto me ha enseñado a tal cosa. Y esto te hace crecer, pues evidentemente, así es la resiliencia. Licenciada, le agradezco muchísimo su tiempo. Podríamos seguir aquí charlando porque el tema da para seguir, pero ¿cómo pueden hacer las personas que quieran tal vez consulta con usted, con la licenciada Laila Julio? Tengo entendido que trabajan en un centro, entonces, por favor, si puede dar también el dato sobre el centro para que las personas que quieran tener algún tipo de consulta con usted, pues, las ubiquen. Claro que sí, trabajo en el centro Alaice, desde mi parte con psicología clínica, desde adolescencia para arriba. Está sobre la Alejandro del Carpio, esquina Sucre. El número es 6185-2232. Dentro del centro tenemos varias especialidades. Tenemos neuropsicología, que también trabajo en esa área. Tenemos psicopedagogía, también tenemos terapias ocupacionales para todas las edades. Entonces a ese numerito se pueden contactar o mediante nuestras redes sociales, que estamos en Instagram, TikTok, Facebook. ¿Cómo lo encuentran en las redes? ¿Así? Alaice, con Alaice. Y. Alaice con Y, entonces así lo encuentran al centro y pueden reservar también su cita, su hora a través de las redes sociales. Licenciada, le agradezco muchísimo por su tiempo, por haber venido y desarrollar este tema que también nos parece interesante hacerle continuidad a lo que venía siendo las heridas emocionales. Y nosotros agradecidos como siempre con The Cake porque no solo nos brinda este espacio, nuestro espacio rosa, le digo yo, es este espacio tan bonito donde podemos desarrollar cada uno de los episodios del podcast, donde charlamos prácticamente y de diferentes temas de salud mental para tratar de poder colaborar alguno que tal vez está pasando por alguno de estos temas. Y también así podemos promocionar a nuestros profesionales, psicólogos entendidos en el tema y ustedes puedan conocerlos, asistir con alguno de ellos y hacer
algún tipo de terapia, la que necesiten. Y obviamente, gracias a The Cake también por los deliciosos cuchareles que nos dieron el día de hoy. Por favor, licenciada, le invito a que se sirva. En esta oportunidad yo tengo uno de brigadeiro. Vamos a mostrar ahí a Gustavo. Este es de brigadeiro. Y el de la licenciada es de mora. Ahí está, de mora con crema. Ahí está, vamos a disfrutar de estas delicias gracias a The Cake. Y ya saben, nosotros nos vemos en el próximo episodio en Espera que te lo explique. Gracias.